Muy buenas, chicos. Pues te darás cuenta que si vienes de el YouTube vertical, ya sabrás a qué me refiero, no puedo mencionar, pero pues ya sabes, ¿no? Esta estrategia que dicen que es súper ganadora. Te explicaré el pequeño bot, la pequeña estrategia para que tú también la uses. Recuerda, yo no soy asesor financiero, yo estoy loco como una cabra. Y si te gusta, estaré haciendo más estrategias. De hecho, déjame en los comentarios si quieres que haga la de Trading Latino, si quieres que haga la de Deluxe, si quieres la que haga el YouTuber, o me mandas un video en el vertical por mensaje y lo veo y lo hago. Claro, si este video llega a 50 likes, me pongo a hacerla de volada. Si no, pues veré porque es muy difícil crecer en YouTube y realmente dale mucho cariño, un super like para que siga haciendo ese tipo de videos. Pues básicamente la estrategia es muy sencilla. Y nos dice que es una EMA, son dos indicadores, el ZLMSA, que lo puedes buscar, y es la EMA de color amarillo, o sea, esta línea de aquí. Pues básicamente cuando cae, el precio está sobre vendido, entonces tienen que comprarlo y pues va a tender a subir. Y luego el otro que es Chandelier, que aquí le escribí Chandela, pues básicamente este indicador es el de comprar y vender. ¿Cuál sería? El de sell y el de buy. A ver, voy a quitar esto cosa para que veas mejor. Estos dos, buy y sell. Básicamente estos dos son los que te dirían si el precio está sobrevendido o sobrecomprado. ¿Cómo funciona la estrategia o cómo se activa? Pues cuando este sale en buy y la EMA, o sea, el precio está sobrevendido, está hacia abajo, el precio tiende a caer y esto se activa y ha rompido en 22 periodos, ahorita lo vamos a ver, que ese sería esta línea verde, pues va a tender a subir. Como lo ves, tarda en subir, pero al final sí tendió a subir, en cierto modo. ¿Será rentable? No lo sé. Pero no le podemos estar poniendo aquí un super stop loss y dejarlo que corra a su santo y seña. Tú le debes de poner un stop loss porque ahorita te voy a explicar. Pues básicamente cuando el precio está sobrevendido o sobrecomprado, dependiendo si estás en long o en sell, pues entra la estrategia. E incluso aquí lo voy a tener en esta parte de aquí, que sería long. Si te da una señal de buy, y te da una señal que está por debajo de la EMA. Recordemos que esta es la EMA amarilla y este es de buy. Recordemos que no puedo explicar todo. Si se te dificulta mucho este código, estaré dejándote toda mi serie aquí abajo o acá, en la cual te explico todo desde sencillo, fácil y bonito para toda la familia. Pero es muy sencillo el código, de verdad, que tú lo ves y dices, si has visto mi serie de videos, pues te dirás, es fácil, ¿no? Pues aquí entra la señal en buy y entra. Y le he puesto un background blanco, que sería esta línea que vemos, para que nos diga, aquí vamos a comprar". Y una señal también en short, que sería negra, que realmente sí se muestra y dice, aquí vamos a vender. Básicamente este es todo. ¿Cómo lo hice rentable? Porque si nos vamos en 15 minutos, es rentable. En 30 minutos, hola, también es rentable. Vaya, este deja dinero. No funciona así realmente. Cuando yo me fui en el video del vertical, lo que te dicen aquí es que el tamaño de periodos es que tú te vayas, en vez de que aquí sean 22 periodos, o sea, 22 barritas, sea nada más una, o sea, literalmente una barrita, 1 a 3. ¿Te darás cuenta que sí es rentable? En 30 minutos, pero en 15, no. Quita más factor de efectividad en otros tiempos. Si te quita más factor de efectividad en otros tiempos, e incluso lo es en 5, es irrentable. O sea, tú vas verdecito y todo en rojo. Básicamente, solo es rentable en 30 minutos. E inclusive si nos vamos aquí, no. En el que yo te dejo es rentable en 30 y en 15 minutos. Y no te lo recomendaría tanto porque a pesar de que aquí puedes jugar, e incluso déjame en los comentarios si encontraste una mejor factibilidad, pues si yo, por ejemplo, lo puse en 22 fue porque tomara mejores líneas. O sea, esta parte que dice buy es de 22 periodos y no de una. O sea, realmente toma más la línea. Incluso lo voy a volver a hacer para que tú lo veas. Aquí te vas directamente y ahora le pones una. Fíjate en la línea verde o en cualquier línea roja de esta parte de acá. Pones uno y ya viste cómo se hizo más chica y ya te aparecen más señales. E incluso aquí te aparece una señal de short. O sea, entrando. Por lo que yo lo quiero dejar en 22, pero tú lo puedes estar jugando. De hecho,
Sí, justamente lo hice más rentable y lo hice, yo creo que algo ya rentable, decente, ¿no? Porque yo estoy usando un trailing stop. ¿Qué es un trailing stop? Básicamente, lo voy a explicar muy rápido. Es de que si tú vas aquí, por ejemplo, vamos a ir a una lista de transacciones justamente, a una que esté ganada. Aquí, esta. Nos vamos a ir a Voy y tú vas ganando aquí. Aquí va ganando, ¿no? ¿Qué sucede? Que de repente tú tienes profits aquí y de la nada te va a volver a sacar esta vela roja. Aquí tú entraste y te va a sacar esta vela roja. Pues lo que va a hacer es que desde que empiezas a ganar, a donde tú le pongas, en este caso, como lo puedes ver aquí en simulador de estrategias en configuración, yo le estoy diciendo que mi porcentaje del trailing o del take profit es de 3.5%, que ahí se me respete y que no me deje, que nadie me lo quite. O sea, una vez que ya entró, nadie me lo va a quitar. Bueno, literalmente sí podrían, pero es muy difícil. Y que mi stop loss sea de 2.5%. Entonces, tú aquí vas ganando y si llega esta vela roja, ¡pum!, detiene la operación y te llevas tu 2.5%. Seguramente aquí todavía sigue abierta, tarda más, pero como te darás cuenta, pues muchas de estas estrategias salen victoriosas porque ganas más de lo que puedes perder. En este caso, por ejemplo, aquí está de 4.56. Básicamente está ganando no porque sea el algorítmico el stop loss y el take profit, sino porque tiene un trailing stop, o sea que te respeta y siempre se va apuntando a acumular más. Dejaré más en otro video explicándolo bien porque sí requiere bastante especificaciones, pero así funciona básicamente. Y pues aquí tú tienes totalmente el código para usarlo. Recuerda que yo no soy asesor financiero, todo esto es por diversión, por un ejercicio académico y estoy loco como una cabra. Y si te gustaría que hiciera alguna otra estrategia, por favor déjame en los comentarios o mándame el video en formato horizontal o dime, oye, ¿qué te parece este video? Podría ser, si llega a 50 likes este video, estaré como loco haciendo videos porque realmente veré que es mucho el apoyo. Y pues eso sería todo. Espero que le des like y que utilices mucho este indicador y cualquier cosa que tú encuentres diferente que lo puedas usar, por favor dime y hasta luego.